La semana pasada estábamos hablando en nuestro mensaje de la necesidad que tenemos como hijos de Dios de buscar la santidad. Cada uno de nosotros tenemos que creer en la santidad, amar la santidad, buscar la santidad y vivir la santidad. Más ahora que estamos a las puertas de ese gran momento en el que va a venir nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Así que tal vez tú has escuchado el tema santidad, pero no has entendido en sí qué quiere decir la santidad. Y santidad es cuando aquella persona que ha conocido al Señor, aquel creyente que conoce al Señor Jesucristo, se aparta de las cosas malas. Santidad es cuando tú te apartas de las cosas que son de origen carnal y de este mundo. Santidad es el que tú te guardes de aquellas cosas que no son agradables a Dios y que tú te apartes de aquellas cosas que la Biblia señala como indebidas. Cuando nosotros vemos a una persona que vive en santidad, es una persona que tiene una conducta apropiada, una conducta delante de los hombres que grita a todo el mundo: yo pertenezco al Señor. Yo no sé si tú te has sentado con este tipo de personas. Yo me siento mucho con personas que viven en santidad. Y cuando tú terminas de hablar con ellos, en tu espíritu reconoces que esa persona le pertenece al Señor. ¿Cuántos les ha pasado eso? Y es necesario que nosotros aprendamos a vivir en santidad. La palabra del Señor en Romanos 8, 12 y 13 nos dice la palabra del Señor: así que, hermanos, así que cabod, deudores somos. Esa palabra me gustaría que tú la subrayaras. Deudores somos. Que cuando tú salgas de este lugar, salgas recordando que eres deudor. Y dice la palabra: no somos deudores a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mira este juego de palabras. Me encanta porque la palabra del Señor nos enseña que somos deudores a ese sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Tenemos una deuda muy grande para con Dios. Y dice la palabra que como no le debemos nada a la carne, entonces dejemos de complacer esos deseos carnales que hay en nosotros. Dejemos de vivir para la carne y empecemos a vivir por la ayuda del Espíritu Santo para el Señor. Empecémonos a consagrar para Dios, ya que la Biblia dice que somos deudores. Y como somos deudores, Dios mismo nos hace un llamado a todos en Tesalonicenses, primer libro de Tesalonicenses 4:1, donde dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. ¿A qué no te llamó Dios? ¿Y a qué te llamó el Señor? A santificación. ¿Te das cuenta? Quiero que entiendas esto, porque esto es bien importante y es vital para tu caminar cristiano. El Señor no mandó a su Hijo Jesucristo a la tierra a que muriera por ti, derramara su sangre en la cruz del Calvario y te rescatara de ser borracho para que tú sigas siendo borracho. ¿Estás comprendiendo eso? Te sacó de la inmundicia, no para que sigas en la inmundicia, sino para que tú te santifiques, para que tú te alejes de las cosas que son aborrecidas por Dios, para que tú te alejes de aquellas cosas que fueron las que llevaron a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario a morir, por favor, por amor a cada uno de nosotros y por favor a nosotros. Entonces, Dios no envió a su Hijo para que nosotros sigamos en vicios. No envió a su Hijo para que nosotros, los hombres, sigamos deseando a la mujer del prójimo. No envió el Señor a su Hijo para que nosotros sigamos teniendo jóvenes, relaciones íntimas, relaciones sexuales con sus novios o novias. Dios no envió a su Hijo para que sigamos siendo degenerados, lasciviosos, pedófilos. Dios no envió a su Hijo para que tú sigas siendo esclavo de la pornografía. Dios no envió a su Hijo para que tú sigas robando en tu negocio, para que tú sigas estafando, para que sigas metido en negocios ilícitos. Dios no envió a su Hijo a morir acá a la tierra para que tú sigas sumergido en la depresión, para que tú sigas sumergido
en la falta de perdón y en la amargura que esto provoca. Dios no nos rescató para que nosotros sigamos en la inmundicia, dice la palabra, sino que nosotros sigamos sus caminos, para que nosotros nos consagremos. Y si nosotros, oye bien, tú que te dices cristiano, si tú que estás acá no has salido de esa inmundicia, si llevas años en el evangelio y sigues amando las cosas de la carne y las cosas de este mundo, te voy a decir algo. Es tiempo que tú empieces a evaluar seriamente tu cristiandad. Porque llamarnos así como ves ahí, cristianos, quiere decir que nosotros hemos aceptado el estilo de vida como modelo para nuestra vida, el estilo de Jesús como modelo para nuestra vida. Quiere decir que al nosotros decirnos, yo soy cristiano, estás diciendo, le pertenezco a Cristo y tengo una responsabilidad delante de la sociedad y una responsabilidad delante del cielo para imitar a Jesús. Cuando nosotros somos cristianos, tenemos que imitar cómo caminó Jesús, cómo pensó Jesús, cómo habló Jesús. Tenemos que imitar todas sus acciones hasta el punto que nuestras acciones tengan armonía con el cielo. Eso es ser cristiano. Tenemos que imitar a Jesús hasta que, óyelo bien, hasta que nuestras acciones lo reflejen en nuestras propias vidas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, Dina, que tienes que trabajar en tu vida imitando a Jesús hasta que la gente cuando se junte contigo ya no te vea a ti, sino que vea a Jesús en tu vida. Eso es ser un cristiano. ¿Por qué crees tú que en Hechos 11:26 a los primeros creyentes se les llamó cristianos? ¿Porque eran pecadores? ¿Porque eran adúlteros? ¿Porque eran viciosos? ¿Porque eran estafadores? ¿Por qué les habrán llamado cristianos? Porque imitaban a Jesucristo, porque sus acciones reflejaban que le pertenecían a Jesús. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro, tenemos que imitar a Jesús. Y si leemos los evangelios, si leemos toda la información que la Biblia nos regala acerca de Jesús, todos esos informes nos van a indicar algo, que Jesús en la tierra caminó en santidad. Entonces, si Él caminó en santidad, nosotros tenemos que imitar ese caminar. La palabra del Señor dice en 1 de Pedro 1:16, dice, pues la Escritura dice, sean santos, ¿porque qué? Porque yo soy santo. Te pregunto allí el Señor nos dará unas opciones para salir, o será categórico y claro en que tenemos que caminar en santidad. Entonces, la santidad, quiero que entiendas, no es opcional. Tenemos que caminar todos en santidad. La Biblia nos llama a vivir en santidad. El gran problema es que no todos quieren vivir en santidad. No todos aman la santidad. No nos gusta la santidad y eso es preocupante. Y te voy a decir por qué. Porque querramos o no, la Biblia establece que sin santidad nadie puede ver a Dios. Querramos o no, aunque no nos haya caído en la cabeza y no nos haya calado que la santidad no es negociable, la santidad no es opcional, señores. La santidad tiene que ser un estilo de vida en cada uno de nosotros. Pero como no entendemos eso, malinterpretamos la santidad y la interpretamos a nuestra manera y la vivimos como a nosotros se nos da la gana. Muchos viven la santidad como mejor les parece. Y si tú echas un ojo a nuestro hoy, no necesitas ser un teólogo para darte cuenta a qué nos ha llevado el que vivamos como nos da la gana y no como la Biblia establece. Nos ha llevado a que la iglesia hoy se encuentre en una decadencia moral y espiritual. El peor problema, Rosinita, te voy a decir cuál es. Que la iglesia está caminando mal y no corrige su caminar. La iglesia se justifica mucho. Y delante de Dios no hay justificaciones, porque no podemos justificar un mandamiento. El mandamiento está para cumplirse y ser santos es un mandato de Dios para nosotros. Por eso Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo soy de ¿quién? De Cristo.
Entonces, esto es bien importante porque no podemos seguir viviendo así, no podemos seguir sin corregirlo. Y te voy a decir por qué. Porque la Biblia nos enseña a la luz de la palabra que estamos mal. Hay mucha gente dentro del cuerpo de Cristo que ha creado su propia versión de santidad. Hay mucha gente del cuerpo de Cristo que ha creado su manera de vivir porque desde sus puntos de vista lo que el Señor pide es demasiado exigente y extremo. Fíjate pues. Y como es demasiado exigente y extremo, todas las ordenanzas del Señor, como son muy exageradas para nosotros en nuestro contexto actual, vivimos como se nos da la gana. Modificamos y alteramos principios bíblicos que no pueden ser alterados. Te voy a poner un ejemplo. Esta semana estaba hablando con un pastor que yo quiero mucho. Es un pastor, hijo de uno de los pastores grandes y de renombre acá en Guatemala. Y cuando yo estaba hablando con este pastor, le hacía una pregunta. Decime, papito, le decía yo, ¿qué crees? ¿Por qué los predicadores hoy están diluyendo los mandamientos de Dios? ¿Por qué, papito, la gente acomoda el mensaje para poder atraer a las masas? Le preguntaba yo. Y él me contestó y me dijo, mira, papito, discúlpame, pero tú tenés que ser flexible, me dice. No podés ser tan rígido. Eso ya no parecía una respuesta, sino que un regaño. Y me dijo, te voy a decir algo, la cristiandad no se expresa en la forma en que se predica. La cristiandad se expresa en la esencia del mensaje. Yo le dije, wow, pues en eso estoy de acuerdo, papito. Yo no tengo ningún problema en cómo se expresa el mensaje. No tengo ningún problema, te voy a hacer un ejemplo. No tengo ningún problema con que aquí se apaguen las luces. La esencia es la alabanza y la adoración a Dios. Si se dejan encendidas o se apagan, eso no viene a cambiar la esencia. ¿Te das cuenta? Las apagamos, y voy a decirles a todos, las apagamos no porque, ay, sí, que qué concierto, que no. Oigan esto, las apagamos para que ustedes puedan tener la libertad de adorar a Dios. Porque cuando están las luces encendidas andan viendo a todo el mundo. En cambio, con las luces apagadas pueden adorar a Dios tranquilos, sabiendo como que si estuvieran en su cuartito solitos. ¿Me entiendes? Pero yo no tengo ningún problema con eso y no tengo ningún problema en cómo la gente quiera exponer el mensaje de Dios. Pero con lo que sí tengo problema es cuando se adultera la esencia. Sí tengo problema, y esa es la pregunta: ¿por qué hoy se está adulterando lo que no debe de adulterarse? ¿Será que lo estamos haciendo para ganar adeptos a las iglesias? ¿Será que lo estamos haciendo para llenarnos los bolsillos? ¿Será que lo estamos haciendo para que el mundo vea que Dios no es tan malo? ¿Será que lo estamos haciendo para que el mundo entienda que Dios es buena onda, pues? Que Dios es relajado, que no es tan estricto, que podemos seguir pecando y seguir siendo amigos del Señor. ¿Ah? ¿O no? Hoy se te enseña algo, tú puedes llevar la vida que querrás y de todos modos Dios te va a bendecir. ¿O no? Tenemos que tener cuidado, señores. Oigan bien lo que están en el ambiente y se van a dar cuenta. Que no importan tus faltas, no importa que sigas inmerso en la inmundicia, de todos modos Dios te va a bendecir porque Él es misericordioso. Hay que tener cuidado. Y te voy a decir por qué, porque Santiago 4:4 nos dice algo muy importante, que todo aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Por eso me gusta mucho lo que dice Apocalipsis 22:18, y usé esta nueva traducción viviente, donde dice: yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escrita en este libro, si alguien, ¿qué dice?, agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quitare cualquiera de las palabras de este libro de la profecía, Dios le quitará de su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describe en este libro. ¡Wow! ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Claro que sí. Quítale a la palabra lo que dice y vas a ver que te quedas en la tierra y no te vas al cielo. Mira pues, por eso hoy te suplico a ti, iglesia, que tengas mucho cuidado de cómo interpretas la palabra. Ten mucho cuidado, porque no podemos ser irresponsables de estar interpretando a nuestra propia manera. Y sobre todo tengamos mucho cuidado de qué es lo que estamos recibiendo en nuestro corazón, a qué le abrimos las puertas de nuestro corazón. Ten mucho cuidado
Y te voy a decir por qué. La Biblia nos dice en Mateo 24:11 y en el 24:24, dice, habrá muchos falsos profetas en los últimos días, profetas que vendrán y engañarán a la gente. Está bien, que engañen al mundo, pues el mundo se lo merece. Pero el más trágico se pone en el 24. Les digo esto porque vendrán falsos cristos y falsos profetas y harán milagros. Ay, señores, no todo el que hace milagros es de Dios. Falsos cristos, dice aquí o no. No todo el que hace señales y maravillas es genuino. Y hoy en día a esos que no son genuinos, hacen milagros y maravillas, les estamos abriendo las puertas de nuestro corazón y estamos recibiendo el mensaje que nos enseñan. Y dice, para poder engañar aún a los mismos escogidos de Dios. ¿Me permites darte un consejo? Y si no me permites, me permito. Mira pues. El consejo es el siguiente: estudia tú mismo la palabra de Dios. Métete en la presencia del Señor y ruega al Espíritu Santo que te revele lo que tú estás estudiando. Si no puedes solo, aún pide apoyo, pero estudia la palabra. Y sobre todo, como dice Juan 10:3, escucha la voz de tu pastor. Te voy a decir por qué. Porque es necesario que dejes de comer de la mano de todo pastor. Es necesario que dejes de comer de todos los pastos que tú miras en el campo, porque no todos los pastos son beneficiosos para tu crecimiento espiritual. No todos los pastos te van a nutrir espiritualmente. Hay pastos que te van a poner así de gordote, pero en la carne, y bien desnutrido en el espíritu. Te voy a decir algo. Por alguna razón Dios te sembró en el redil en el que estás, oveja. Y si te sembró en el redil